Buenas tardes, estamos con Dan Barker, que ha venido aquí a Arequipa para la reunión de Libre Pensamiento, y queremos conversar con él sobre el tema que estamos trabajando sobre Estado laico. Una de las cosas, por ejemplo, en Estado laico es que hay discrepancias dentro de los mismos laicistas, y sobre estos temas vamos a ir conversando. Mucho gusto. Ok, entonces el primer tema es referido a la educación religiosa, ¿no? Ahí hay quienes se oponen que haya el curso de religión en los colegios y hay quienes dicen que el curso de religión simplemente debe incorporar otras religiones, hablar de historia de religión. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Cómo es la experiencia suya en Estados Unidos? Bueno, en nuestro grupo somos laicistas puristas, podemos decir. Creemos en una separación completa entre la Iglesia y el Estado. Y el problema es que hay muchos creyentes que quieren imponer sus creencias sobre los niños. Y es muy difícil en los grados más jóvenes, en la escuela pública, es muy difícil enseñar la religión objetivamente, porque los maestros traen sus creencias y sus deseos de convertir. Así es que nosotros decimos que hasta la secundaria, en la escuela pública, no debe haber nada de la religión. En las casas y en las iglesias sí, tienen la libertad. Si los padres quieren instruir a sus hijos en las cosas de su religión, tienen toda libertad. Pero nosotros creemos que en la escuela pública, para jóvenes, teenagers y abajo, que no, es difícil. Pero en la universidad es otra cuestión, porque ya son adultos, ya pueden discriminar, ya pueden empezar, no están tan impresionables, ¿cómo se dice eso? Sí, impresionables, ¿no? Está bien. Con respecto Entonces, a la religión. Aún a ese nivel es difícil enseñarlo. Y si es difícil enseñar la religión con objetismo, ¿se dice? Objetivamente. Eso. A ese nivel, mucho más difícil para los jóvenes. Así es que no tenemos nada contra aprender de la religión, porque yo creo que lo más aprende uno de la religión, menos cree. Uno lee la Biblia más, cree menos, porque ya sabe los problemas. Pero los maestros deben tener una Objetividad. Eso. Y es muy difícil ganar eso. Así es que creemos que una separación completa en esos grados. En la universidad, sí, o tal vez en la secundaria, un maestro o una maestra pudiera enseñar, por ejemplo, dar una clase sobre la Biblia neutral, ¿sabe? Sin promover ni dañar la religión. Nada más presentar los hechos y dejar que los estudiantes hagan su propia decisión. Ok, perfecto. Acá tenemos el otro tema que es referido al concordato, ¿no? Y igual, hay dos posiciones, ¿no? Uno, referido a que el concordato simplemente debe modificarse en sus partes más controversiales, ¿no? Como el tema de que los profesores de religión dependen del obispo, que el capellán tiene facultades de general y otras cosas controversiales que trae el concordato, ¿no? Y la otra posición que es que simplemente no debemos tener un concordato con el Vaticano, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre Bueno, eso? somos puristas, ¿sabes? Okay. Que no debe haber ningún concordato porque da una ventaja a la religión que otros no tienen. Así es que en una sociedad de igualdad, de justicia, todos se deben tratar igual en la sociedad. Y ese concordato da posición más alta a una clase de personas, a los cleros, por ejemplo. Y nosotros creemos que en una nación de libertad, ellos tienen su libertad de ir a la iglesia, de construir sus escuelas, de predicar, de tener sus programas de televisión, radio, y tienen toda libertad, como todos tenemos esa libertad, pero no debe haber algo especial. Y por eso en mi país no tenemos el concordato así, pero sí tenemos capellanes en el gobierno y estamos
desafiando eso. Esos capellanes son financiados por el gobierno norteamericano. Sí. Y en el Senado y en la Cámara de Representantes, sus salarios y los salarios de sus, ¿cómo dicen? Las personas que los acompañan, claro, su eso, planilla. son más de $80,000 por año. Bueno, okay. No, 80,000, casi $1,000 por año. Nosotros estamos más, entonces. Nosotros tenemos casi 1 millón. Casi Entonces, $1 millón. $800,000 entonces. $800,000. Ok, ya, sí. Dólares. Okay. Ya, sí, porque aquí en el Perú al menos el presupuesto que se difunde es que hay alrededor de 2 millones de soles que gastamos en la Iglesia Católica, ¿no? Sin mencionar algunas otras cosas que le dan aparte en el presupuesto. Bueno, nosotros creemos que si su Dios es tan poderoso, su Dios puede meter sus necesidades, ¿sabes? Puede cumplirlas. Y no nosotros, los taxpayers. Los pagadores de impuestos. Okay. Bueno, el otro tema controversial entre los mismos laicistas es el tema de la participación de los religiosos en la política, ¿no? Entonces hay una posición fuerte de parte de los mismos laicistas que dicen que los grupos religiosos, las comunidades religiosas, los líderes religiosos deben participar en política, ¿no? Claro que deben participar con una posición progresista y que deben participar sin mencionar sus dogmas, ¿no? Pero que no se le debería prohibir a los religiosos, a las comunidades religiosas, participar en política porque sería marginarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, en nuestro país, there's no religious test for public office. Cada persona puede participar en el gobierno, puede votar, puede servir. Lo que nosotros desafiamos es que la iglesia tiene una ventaja. Y si la gente se trata igual en el país, si todos son iguales, yo tengo la oportunidad de participar, también el cura puede participar. Pero si ellos participan por su iglesia, que es una organización sin fines de lucro, quiere decir que reciban una ventaja de sus impuestos. Entonces, eso no es justo. Y estamos demandando al gobierno por eso. Como individuales sí pueden participar, pero no formalmente como cura o pastor, decimos. Estábamos conversando hace poco con el representante de México que ha venido también por acá y nos contaba que tienen ellos una legislación que prohíbe explícitamente a los religiosos participar en política, ¿no? Y bueno, la posición aquí también de algunas personas con respecto a este tema es que la iglesia tiene tanto poder sobre sus fieles que cualquier cosa, palabra que ella diga es como venida de Dios, ¿no? Para sus fieles. Entonces ellos ya ni siquiera quieren conversar más sobre el tema, ¿no? Solamente aceptan la palabra del pastor y por eso más bien el pedido es que la iglesia, por lo menos, si no está prohibido, por lo menos que se abstenga de dar opiniones políticas, ¿no? Eso es lo que pensamos algunas personas, ¿no? Sí, pero nosotros pensamos, y la ley allá dice que si es una iglesia que recibe desgravación de sus impuestos por ser iglesia, entonces no deben hablar de la política en sus iglesias. Si lo quieren hacer, deben rechazar esa ventaja de sus impuestos, entonces. Uno o el otro. Ok. Bueno, aquí el otro tema es con el financiamiento de las entidades religiosas, ¿no? Aquí hay financiamiento directo que se le da a las entidades religiosas, por ejemplo, para restaurar monumentos, las iglesias, ¿no? Y también se le da exenciones de impuestos, ¿no? Subsidios a las entidades religiosas, ¿no? No nos gusta eso. Nada más si es un subsidio que es available, ¿cómo decir? Es disponible. Es disponible a todos, nuestro grupo o ellos, y el gobierno no está dando preferencia o tomando partido en ninguna cosa. Está bien, porque no está elevando a ninguna persona o iglesia más alta que los demás. Pero nosotros creemos que los que creen en la religión, ellos mismos deben levantar los fondos para
soportar su obra. Y si no lo pueden hacer, quiere decir que es una religión muy débil, ¿verdad? Porque su Dios es débil si no puede soportar su religión sin la ayuda de nosotros que pagamos los impuestos. No hay subsidios en Estados Unidos a las religiones, como ocurre en España, por ejemplo, que depende de cada persona que marque un casillero en su pago de impuestos que dice que puede ir sus impuestos a financiar a la iglesia. ¿No hay algo como eso en Estados Unidos? No hay, pero en varios condados y ciudades hay fondos que la ciudad da para, por ejemplo, renovar la iglesia. Y estamos demandando sobre eso y estamos ganando sobre eso. Es que los pagadores de impuestos pagan sus impuestos al condado y el condado a la iglesia. Eso no es justo porque mis impuestos están soportando la religión de otra persona. En mi país eso no es constitucional. Hay un tema también con respecto al patrimonio histórico, ¿no? Que tienen las iglesias en sus manos, las catedrales, las iglesias grandes, los monumentos, las pinturas, incluso toda la orfebrería que mantienen ellos. Cuando ocurre, por ejemplo, algún siniestro, un temblor, un incendio, aducen que ese es patrimonio histórico de la nación y por lo tanto el Estado tiene que ayudarles a financiar su recuperación, ¿no? Pero sin embargo, el Estado no puede manejar ese patrimonio. Por ejemplo, no tiene inventarios de lo que existe en las iglesias, no sabemos cuánto hay, no sabemos si se está manteniendo ese inventario de hace mucho tiempo, si se está perdiendo. Hay sospechas de que se va perdiendo ese patrimonio que existía de hace mucho tiempo. Y entonces, ¿qué hacer con ese patrimonio histórico que se construyó pues cuando el Estado y la Iglesia eran uno solo, ¿no? Por el tema del patrimonio regio que había aquí en las Indias, ¿no? En América, el Estado español financiaba la Iglesia y bueno, la Iglesia con el Estado no se diferenciaban. Entonces, ese patrimonio, ¿a quién le debe pertenecer? ¿Está bien que le pertenezca a la Iglesia? No, la historia no es buen argumento para quebrar la ley o hacer una cosa inconstitucional. Si el gobierno puede hallar un propósito secular, por ejemplo, en dar dinero a una iglesia, eso es difícil, pero sí a veces pueden encontrar un objeto, un propósito secular. Por ejemplo, el turismo. Si hay una iglesia en la plaza y está cayendo, tal vez la ciudad puede decir, bueno, para atraer los turistas es un propósito secular. Podemos por lo menos renovar la fachada de la iglesia pero son muy pocas ocasiones que nosotros pensamos que serían constitucional. En general no, debe haber una separación completa. Y no es decir que la iglesia no tiene libertad de levantar sus fondos y promover sus ideas, sí tienen esa libertad, pero no deben pedir a mí ayudarles en su misión. El otro tema que se discute bastante aquí en el Perú es esto de las figuras religiosas en instituciones estatales, ¿no? Los ministerios, incluso los colegios, ¿no? Tienen figuras de santos, de vírgenes, ¿no? Ese es un tema grande aquí. Sí, allá eso cae bajo la cuestión de lo simbólico, los 10 mandamientos o ¿cómo dicen? La nativity scene, la creche de Cristo. El Cristo, eso, la Navidad. De la natividad de Cristo. Y nosotros decimos que las iglesias y las instituciones religiosas tienen toda libertad de mostrar sus ídolos, sus símbolos en su propiedad, en sus iglesias allí. Pero el gobierno no debe ayudar a la religión a promoverse con los recursos del gobierno. Pero es un problema porque en la historia sí hubo muchos símbolos que ya quedan. ¿Y qué van a hacer? ¿Quitar todos? Nosotros creemos que sí. No quitar, pero mover a un lugar más apropiado. Así es que es difícil porque ellos pudieran decir que es una mezcla de lo secular y religioso, porque un estado o un país tiene una historia
en la cual estaba envuelta la religión. Entonces es un hecho de la historia, ¿verdad? Eso sucedió. Pero el gobierno no debe estar en la posición de activamente promover la religión. A veces puede, ¿cómo decir? Acknowledge, puede... ¿Reconocimiento? Puede reconocer sin promover, decimos. Ok. Finalmente, bueno, ya ha conocido un poco del Perú, ha visto a los grupos ateos que hay, sus organizaciones, ha conocido a PERAD, ha conocido a la Sociedad Secular Humanista que han expuesto ayer, ahora. ¿Cómo podemos trabajar todas estas organizaciones que hay aquí en Arequipa, en Lima, seguro que en otros departamentos también del Perú, por un Estado laico, ¿no? Por un Estado laico que, bueno, tiene todos estos temas que cada uno de ellos es bien controversial y bien difícil de trabajar con la misma población, ¿no? Es igual allá, tenemos muchos grupos y cada grupo tiene su enfoque. Y bueno, hay como una docena de grupos nacionales y otros 100 regionales. Y de vez en cuando, nosotros creemos que de vez en cuando surge un issue, un asunto muy importante, informalmente nos unimos para luchar contra ese problema. Así es que en nuestras demandas, no solo somos nosotros, Freedom from Religion, pero también American Atheist, Center for Inquiry, American Humanist Association, Americans United y otros grupos, nos unimos para un propósito, por un tiempo, para luchar juntos, para cambiar, y luego nos vamos. Y el otro año viene otra cuestión, vamos a unirnos para esta cosa. Y así Claro. se motiva. O sea, trabajar por objetivos específicos. Sí, y así se motiva la gente y los grupos a corregir ese problema. Si están introduciendo una ley, por ejemplo, enseñar la Biblia en cada clase de la escuela pública, entonces todos los grupos pueden unirse y combinar sus recursos para luchar contra esa cosa. Aunque tengamos diferencias en muchas ideas y conceptos, hay lugares donde podemos concentrar y unirnos. ¿Y es posible conseguir algún apoyo de afuera, de alguna forma que de afuera pueden acompañar, digamos, asesorías, Sí. compartir experiencias? Bueno, sí, y por lo menos educar al público, anunciar el problema, levantar la conciencia, ¿cómo se dice? Consciousness. Y tal vez mandar cartas, ayudar con una carta, con un argumento, y a veces con fondos. Si necesita levantar fondos para emplear los abogados, o quién sabe por qué. Porque a veces es muy costoso luchar contra el gobierno. The IHEU tiene ayuda, y también nosotros tenemos otro grupo que se llama Non-Belief Relief, que es una caridad, es para ayudar a las víctimas de huracanes y desastres. Y de vez en cuando podemos dar dinero para ayudar en una cosita u otra. Ok, bien, muchas gracias entonces. Okay.